Cumplen 40 años de la primera película de Volver al Futuro. ¿Qué opina de la trilogía? Que no la vi. No vi la trilogía. Vi la primera. Está bien. Está bien. Tiene la clásica. Sí, es la primera. No, sí, claro. La primera tiene la clásica contradicción de que si Chuck Berry oyó la guitarra del chico, no me acuerdo cómo se llama el personaje, y el personaje se le había oído a Chuck Berry, ¿de dónde salió? ¿Sí? Es este tipo de bucles que hacen todas las intentos de hacer ficción en el tiempo, te llevan a ese tipo de paradojas. Él había oído a Chuck Berry y entonces lo toca, y Chuck Berry lo oye y entonces se lo copia, pero entonces si se lo copiaron entre ellos, ¿de dónde sale? En el universo de la película se entiende originalmente Johnny B. Good, que como dice George Thorogood con toda inteligencia, Johnny B. Good es el himno nacional del rock and roll.